burbuja en desarrollo. Lo ocurrido en el año 2000, en el año 2020, podría volver a ocurrir en la actualidad o en un futuro muy cercano. ¿Cuáles son los factores que hicieron que grandes burbujas tecnológicas explotaran e hicieran que los mercados entraran en tremendas pérdidas? Hay un factor común entre todas esas burbujas y eso es una de las cosas que vamos a estar discutiendo en este interesante video. También vamos a analizar SP500, Nasdaq 100, últimos sucesos que han ocurrido, muy en línea con lo que ya nosotros habíamos anticipado. Pero recuerda, si te gusta el video, regálame un like para que las personas que les gusten estos temas de bolsa e inversión se beneficien de este contenido, pero sobre todo recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así que comenzamos. Bueno, gente, vamos a seguir dándole forma a este tema de la posible burbuja que está en desarrollo. Entonces, gente, quiero hablar unas cuantas cositas con ustedes porque yo sé que cuando hablan de burbuja, lo que viene a la mente es pérdida, lo que viene es desastre bursátil. Sí, pues sí, es un desastre bursátil, pero tenemos que entender que nosotros como traders discrecionales y traders independientes tenemos un beneficio que, por ejemplo, las grandes empresas de inversión no tienen, que no pueden ponerse cortos en el mercado. Para nosotros es muy relativo el hecho de que haya una burbuja y que la burbuja reviente. Realmente para nosotros como inversores discrecionales, eso para nosotros no es un problema. De hecho, a cierto punto es una bendición. Ya lo había mencionado en el video anterior, pero quería dejarlo lo más claro posible. Tú sabes, burbuja y terror, no pasa nada, es que explote. El asunto aquí es agarrarla en el timing que tiene que ser, ¿entiendes? Cogerla en un buen punto. Entonces, gente, recuerda, tienes el celular en la mano, es cuestión de, mira, darle like al video, eso es muy fácil para ustedes, no es ningún trabajo, pero para el canal es de gran ayuda. Beneficio, cada vez que se publica un video, usted va a ser de los primeros que se va a enterar, porque va a salir en su feed de noticias de su cuenta de YouTube. Entonces, gente, aquí seguimos dándole forma a este tema de la burbuja que se está gestando, la muy probable burbuja. En los mercados no hay nada definitivo, sencillamente trabajamos con probables y así es que debemos de manejar todos los temas que tengan que ver con el mercado. Entonces, gente, quiero explicar este interesante gráfico donde estamos hablando de cómo nosotros podemos detectar el punto de una burbuja mediante el PE de una empresa, el PE ratio o el precio de beneficio por acción por empresa. Para hacer una explicación básica, pueden buscar mucha información del PE de las empresas. Básicamente es cuánto se está pagando por el beneficio de esa empresa. Lo voy a explicar rapidito. Digamos que una empresa está en un PE de 50. Ponerlo ahí. Que de hecho, aquí vamos a explicar este 47, esto es súper interesante. Pero digamos que esta empresa o las empresas están en un PE 50 en promedio. Estamos hablando que por cada dólar de beneficio, escucha bien, los inversores están pagando $50. Y esto, pues hasta cierto punto, en ocasiones suele ser acertado. ¿Por qué? Porque se está esperando que esta empresa a futuro tenga una buena facturación y pueda compensar ese beneficio esperado de $49 prácticamente. Entonces, pero en ocasiones, como ocurrió aquí, como ocurrió acá y como posiblemente está ocurriendo ahora, eso no suele llegar y las empresas suelen corregir, suelen formarse los crash bursátiles, que es lo que estamos hablando en estos días. Pero entonces, gente, vamos al gráfico. Este gráfico es súper interesante y nos pone un poquito en contexto en dónde podríamos estar ahora mismo en la gestión de la burbuja. Entonces, gente, miren, aquí tenemos cuando comenzó a cotizar este gráfico. Tenemos aquí que la azul clara, que es esta que está aquí, son las empresas top del SP500. Eso explicamos en el video anterior, pero rapidito. Podemos escoger ahí Nvidia, obviamente, que Nvidia vamos a hablar ahorita. Hablamos de Amazon, hablamos de Meta, hablamos de Microsoft, hablamos de los top. Y son top tecnológicos. Entonces, aquí tenemos el resto de las 490 empresas del SP500. Toda esta línea que usted ve aquí, que es un color azul más oscuro. Ya con eso por lo menos estamos claros de qué significa cada línea en este gráfico. Entonces, gente,
¿qué tenemos? Si nosotros nos fijamos, déjame acercarlo un poco más, ustedes lo ven desde celulares, la mayoría de ustedes. Si nosotros nos fijamos a principios desde el 80 y... Déjame acercarlo, lo alejé demasiado. Aquí. Desde el 85, ¿verdad? Aproximadamente hasta los años 90, lo que es el beneficio de las empresas top versus las otras 490 fue un PE, o sea, fue un beneficio por acción que llevaba cierta armonía, pero hubo un momento dado, para eso del 94, aproximadamente 95, donde eso se rompió. Entonces, las empresas tecnológicas empezaron una subida espectacular, lo que marcó un PE 47, gente, o sea, 47. Cuando para ese mismo tiempo las otras 490 estaban marcando un PE 16. Esto es una super, ultra divergencia. Divergencia que se explica en el libro de los generales, que en este caso serían las top 10 empresas del SP500, y la infantería de soldados, que serían los otros $490, explicándolo en el contexto de lo que sería el SP500, porque en el libro se amplía más a lo que serían los valores del New York Stock Exchange y del Nasdaq, que es la manera más correcta de hacerlo, pero para este ejemplo queda fantástico. Pero ¿qué pasa, gente? Como el ataque a la colina, o sea, toda la subida no fue una subida con armonía como la que tuvimos aquí, desde el 85 al 95 aproximadamente, durante esos 10 años. El PE se tuvo que compensar, tiene que compensarse, porque como les dije ahorita, hay empresas que sí logran cumplir con esa expectativa, que es complicada, pero hay muchas que no. Entonces, pues los inversores dicen, espérate, aquí todo el mundo metió la pata, metimos dinero donde no era, y corrigió con una fuerza increíble, y obtuvimos el crash que se dio con la crisis de las .com. Hay un ejemplo, .com, muchas empresas desaparecieron, otras empresas hoy en día son los líderes son los líderes de los mercados bursátiles mundiales. Empresas como Microsoft, que estuvo envuelta en esa burbuja, Apple estuvo envuelta en esa burbuja, etcétera, etcétera. Otras desaparecieron. Eso es parte de. Entonces, ahí tuvimos un periodo donde, después del 2003, cuando hizo piso el mercado por la crisis de la burbuja.com, fíjense aquí cómo el PE de las 490 empresas del SP500 y el PE de las 10 más pequeñas comenzaron a estabilizarse. De hecho, de las empresas de SP500 se mantuvo por encima. ¿Por qué? Porque después de toda esta catástrofe, el tema de invertir en empresas tecnológicas desde el 2003 hasta poco después de la crisis financiera no era la opción que la gente más quería, porque realmente ya aquí venía de un mercado bajista que fue causado por la tecnología, y durante toda esta corrida que se dio 2003-2008, lo que se tomó de moda fueron los bancos principalmente, que eran los que estaban liderando los movimientos bursátiles para esa época. Pero entonces, luego tuvimos otro periodo que sería del 2009 hasta aproximadamente, diría, 2016 aproximadamente, llevaron cierta armonía hasta el 2016-2015 aproximadamente. Pero esa armonía luego rompió nuevamente a perderse. Fíjense cómo durante todos estos años volvió a ocurrir un fenómeno parecido al que había ocurrido acá. Claro, no tan exagerado. Fíjense cómo las empresas, las 10 empresas, marcaron un PE aproximadamente, si nos dejamos ir por aquí, de 32, 34 aproximadamente. Y las empresas del SP500, que son estas, las 490, tuvieron un PE 18 aproximadamente. ¿Qué pasó, gente? Se corrigió. Ya aquí se estaba formando otra burbuja tecnológica y diferentes eventos que ocurrieron en el 2020, en 2019-2020, hicieron que esta burbuja reventara, porque esa burbuja reventó bien fuerte. Tenemos que ver el crash que se dio para esa época y ahí las consecuencias. ¿Qué está ocurriendo ahora? Yo diría que esta vez tal vez no es más dramático que esta, todavía no se sabe porque no podemos mirar el futuro. Déjame limpiar el gráfico un poco. Tal vez no es tan dramático como este, o quién sabe si sigue escalando, pero ahora mismo está marcando un PE 30, que esto es elevadísimo. Esas empresas de tecnológicas del SP500 están marcando un PE 30 y las 490 ahora mismo están marcando un PE 18. Y de hecho, si nos fijamos, está en una especie de tendencia bajista, mientras aquí está en una clarísima tendencia alcista. Gente, esto es una divergencia. Miren aquí, miren ese gap. Igual que ocurrió aquí para .com, como ocurrió para 2018-2020, aquí en algún momento esto se va a reajustar. Y esto se reajusta de una manera, se reajusta con todo lo que sería el índice tecnológico corrigiendo. Pero, como les dije, ¿significa eso algo malo? Mira, gente, yo comparo esto que está ocurriendo ahora y la posible corrección
a la burbuja que se gestó para los finales de los 60, principios de los 70, que se llama la burbuja de las Nifty 50, se llama. Y yo quiero hablar un poquito de eso con ustedes porque, a diferencia de la burbuja.com, donde habían empresas que sencillamente no estaban facturando dinero, no estaban, o sea, tenían una página de internet, ya con eso se le estaban metiendo billetes a todo dar. La burbuja de la Nifty 50 reventó muy fuerte también. De hecho, fue parte de lo que fue la gran corrección que se dio en los años 70. Crisis de inflación, la explosión de la burbuja de la Nifty 50. Fueron diferentes factores que llevaron a hacer un mínimo generacional en los mercados, que eso lo hemos discutido aquí en el canal varias veces. Entonces, muchas de esas empresas de la Nifty 50, algunas desaparecieron, algunas fueron consolidadas y otras siguen operando. Entonces, aquí les voy a dar un ejemplo de algunas, una tablita que le preparé para ustedes, donde yo quiero que ustedes vean los nombres de las Nifty 50 que estaban en esa época reinando los mercados. Porque se pensaba que eran empresas que nunca iban a tener pérdidas porque sencillamente lo que iban a tener era crecimiento infinito. Y pues no es así, nunca es así. Pero entonces, si nosotros fijamos, tenemos nombres como 3M, American Express, Bristol, Coca-Cola, Disney, Dow Ceramical, Lilly, Gillette, IBM, Johnson & Johnson, McDonald's, Merck, Pepsi. Todo el montón de empresas fueron parte de la burbuja de la Nifty 50. Todavía siguen operando y siguen siendo tremendas empresas. Otras desaparecieron, como Polaroid, como pueden ver. Esta se fue en quiebra en el 2001, pero si nos fijamos, las que estuvieron más cerca de la burbuja se llama Fairchild Camera en 1987, Simplicity Panel en el 88, fue adquirida. Burgon Corporation en 1986 se fusionó. Diferentes empresas desaparecieron, muchas empresas quedaron operando. Y yo creo que esta burbuja, que igual va a reventar, pero a diferencia de la del 2000, que un montón de empresas desaparecieron, montones de empresas desaparecieron porque sencillamente no facturaban beneficios. A mí nadie me puede decir, para mí es muy difícil pensar que una empresa como Nvidia, por ejemplo, que es posiblemente la protagonista de esta burbuja, desaparezca cuando explote. Fíjense aquí 3M ahí sigue, American Express sigue, Bristol Myers, Coca-Cola siguen, todas siguen. Una empresa como Nvidia, Microsoft, luego que explotó una burbuja por el tema de la inteligencia artificial, los microchips y toda esa cosa, que vayan a desaparecer, a mí se me hace muy complicado poder digerir esa idea. Sí, van a tener una tremenda corrección que va a arrastrar a los mercados, muy posiblemente, con alta probabilidad, pero para nosotros, como le he dicho, eso para nosotros no debe ser un problema. El problema va a ser que nosotros no detectemos la entrada, el timing a tiempo y no podamos aprovechar esa corrección. Muy fácil, nos ponemos cortos en el mercado. La ventaja, se gana más dinero en menos tiempo. O sea, con menos dinero se gana más dinero y en menos tiempo cuando ocurren estos eventos de caídas fuertes en los mercados, como la caída que se dio en el 2000, la caída del 2008, la caída del 2020. Todas esas caídas son beneficiosas si se saben trabajar, gente. Así que, gente, quería traerles un poquito más de este tema de una posible burbuja que se esté gestando en los mercados y poco a poco nosotros ir llevando el timing de la burbuja, cómo se va formando y cuando reviente. ¿Cuánto que reviente? No quiere decir que va a empezar a reventar la semana que viene, el mes que viene. Quién sabe si termina reventando esta burbuja en el año 25, en el año 26, en el año 27, no lo sabemos. Puede estar gestándose todavía hasta el año 27, sigue subiendo ese PE. Fíjense aquí todos los años que estuvo subiendo, desde el 95 hasta el 2000, 5 años subiendo, gente. 5 años. Aquí apenas llevamos desde el 2022, 23, 24, llevamos 2 años subiendo desde la última corrección que tuvieron estos gigantes tecnológicos, estas empresas que dominan el S&P500. O sea, apenas llevamos 2 años. Podríamos tener todavía 3 años, 4 más de subida, y esto inclusive sobrepasar este 47 sería una cosa brutal. Seguir subiendo, y en 2 o 3 años explotar. Pero tenemos que estar monitoreando estas divergencias, porque sí, puede tardar 2 o 3 años más en explotar, pero también puede ocurrir en 2 o 3 meses. Eso no lo sabemos, es imposible saberlo. La única manera que nosotros es por los datos, ir montando datos, ir analizando datos, data empírica y decir, bueno, llegó el momento. Cuando llegue. De momento tenemos un mercado alcista. Yo siempre he dicho a ustedes que es un mercado alcista fuerte y potente, pero realmente es un mercado alcista, pero no tan fuerte ni tan potente, porque la mayoría de los valores no están participando en la subida. Así que, gente, vamos a pasar a analizar S&P500, Nasdaq 100. Últimos sucesos que ha ocurrido, súper interesante, muy en línea con lo que ya habíamos analizado en los videos anteriores. Así que vamos a analizar.
Bueno, mi gente, antes de comenzar a hablar del análisis del S&P 500 Nasdaq 100 y lo que quiero compartir con ustedes de Nvidia para seguir dándole forma a este tema de la burbuja de la inteligencia artificial que está siendo protagonizada por Nvidia. Mira, gente, si ustedes están en el mercado, los que vieron ayer los mercados, si se fijan, ayer el mercado, especialmente el Nasdaq, tuvo una caída, no fue una super caída significativa, pero sí fue una caída. Pero a mí me llama mucho la atención, lo cual confirma la sospecha de la burbuja que se está formando, protagonizada por Nvidia. Si ustedes se fijan, ayer el S&P 500 tuvo su corrección, el Nasdaq 100 tuvo su buena corrección. Sin embargo, de los 11 sectores del S&P 500, esto fue ayer, 3 solamente corrigieron. Apenas de ellos, 2 tuvieron correcciones leves. Y el sector tecnológico tuvo una corrección de más del 1%, 1.2 exactamente. Pero si ustedes fijan, casi todos los sectores del S&P 500, hablando específicamente de 8 sectores, tuvieron ganancias. Y de hecho, el sector de la energía tuvo más ganancias que las pérdidas que tuvo el sector de la tecnología. Aún así, tuvimos correcciones en los índices. Para que usted vea cuánta ponderación tiene Nvidia ahora mismo sobre los mercados. Fíjense aquí, lo que habíamos explicado en el video anterior, puse la tabla, la cantidad de puntos que había aportado Nvidia a la subida del S&P 500. Y fíjense en ayer, la acción de Nvidia, fíjense en la barra de reversión que tuvo Nvidia ayer, una fuertísima barra de reversión, y con ella solamente corrigiendo prácticamente arrastró lo que serían los índices. Para que usted vea este tema que estamos discutiendo de la valoración PE, la ponderación que está teniendo el sector tecnológico protagonizando por Nvidia y la inteligencia artificial, se va confirmando poco a poco. O sea, si venimos a ver, no tenemos por qué ayer el Nasdaq se encalló tanto solamente por la corrección de Nvidia, al menos a primera vista no, pero definitivamente sí, se corrigió y corrigió con mucha fuerza. Tuvo una corrección, si no me equivoco, de casi el poco más del 1%, si no me equivoco. Entonces, gente, mira, Nasdaq 100, S&P 500. ¿Qué ha ocurrido desde mi última intervención? Ustedes saben que yo les había comentado a ustedes en mi última intervención que estábamos, si no me equivoco, fue aquí el día 18, exactamente aquí donde está esta barra. Yo les había comentado a ustedes que muy posiblemente él siguiera subiendo, o si corregía, iba a tener la zona del gap que él abrió en el futuro de domingo para lunes, iba a funcionar de soporte y podría contener el precio y seguir subiendo. De momento el escenario de que corrija hasta el gap y rebote hasta ahí, porque ha tenido ya 2 intentos, tuvo en la sesión de ayer, si se fijan, tuvo un intento de venir a corregir hasta acá abajo, fue rechazado. Hoy tuvo otro mejor intento, al menos queda poco más de media hora de que cierre la sesión, a menos que se tire una barra ahí brutal después que yo termine el video, pero no lo creo. De momento la zona del gap está sirviendo de soporte. ¿Significa eso que 100% no va a cerrar el gap y va a rebotar? Yo diría que un 60% de probabilidad de que el gap le funcione de soporte y de ahí continúe su marcha al alza. Si viene y corrige, cierra el gap, inclusive baja un poco más hasta la zona que nosotros tenemos, estamos aquí dibujando este soporte en los 19.400. Gente, no pasa nada. Eso no va a cambiar el mercado de tendencia, ni mucho menos. Si nosotros nos fijamos, mira cómo el precio se ha extendido. O sea, ya el precio está empezando a extenderse a todo lo que da. Fíjense en la extensión que tuvo el precio. Y pues eso suele anticipar que el mercado pues va a entrar ya en una fase de más fuerza alcista, de más madurez. También el hecho de que no corrija hasta acá abajo, lo que lo pone en una fase de madurez ya terminal. Esa última subida brutal que da el mercado antes de una buena corrección, esa última subida puede durar 1 año o 2. Estoy diciendo que va a durar 2 semanas. Pero sí, podríamos estar ya entrando en una fase ya de más madurez y una tendencia así más establecida. Eso lo hablaremos en el transcurso de la subida. Pero nada, gente, lo que había anticipado. De momento el gap está funcionando de soporte. Vino 2 veces y las 2 veces fue rebasado. ¿Cuáles son las zonas? Pues, gente, de momento vamos a utilizar los mínimos de hoy y los mínimos de ayer. Vamos a utilizarlos de un soporte intermedio. El soporte importante es este. Si se lleva este soporte con mucha fuerza, va a venir a visitar el mínimo, va a venir a visitar este que tenemos aquí dibujado en los 19.600. Como resistencia, pues mira, los 20.371. Escenario de mayor probabilidad de que el gap funcione de soporte y él siga subiendo. Entonces, ¿qué tenemos en el S&P 500? Mira, el S&P 500 se ha comportado un poco mejor que el Nasdaq 100. Claramente, Nvidia va a ponderar más fuerte sobre el Nasdaq 100 que el S&P 500, porque el Nasdaq 100 tiene 499 empresas y el S&P 500 tiene 499 empresas además de Nvidia.
El Nasdaq 100 tiene 99, además de Nvidia. O sea, la ponderación de ahora mismo Nvidia sobre el Nasdaq 100 es brutal. Por eso es la corrección que se dio ayer. Ustedes vieron, acabo de mostrar los sectores, y los sectores la mayoría se dejaron en positivo. Yo lo sentí en mi portafolio porque yo vi sector semiconductores me cayó bastante fuerte ayer, pero las otras posiciones se mantuvieron bastante saludables y yo lo noté ahí. Yo dije, esto es una corrección por la ponderación de Nvidia. Y exactamente, cuando revisé el gráfico, la caída de Nvidia es la que arrastró la parte de Messi con controles, pero fue compensado con las otras posiciones. Así que, gente, ¿qué tenemos en el SP500? Pues mira, un escenario muy similar. Lo que sí es que ha demostrado un poco más de fortaleza por lo que le acabo de explicar del tema de la ponderación de Nvidia y las empresas del SP500 y el Nasdaq 100. Él no se acercó a utilizar el gap de soporte. Eso es positivo. Ha respetado los mínimos de la barra del día de ayer y ahí está lateralizando. Mismo escenario, 60% de probabilidad de que aquí mismo siga subiendo. Junio es un mes bastante fuerte, julio ni se diga, y agosto suele ser mixto, pero agosto estos últimos agostos, últimos años, me han sorprendido, han sido bastante buenos. Entonces, ese escenario de probabilidades, eso vamos a utilizar como un soporte intermedio al soporte que tenemos dibujado por acá abajo. Vamos a buscar el dibujo que se supone que esté mostrándole, no es este. Aquí lo tenemos, gente. Podemos dibujar un soporte intermedio en la zona del gap, pero seguimos que el soporte importante sigue siendo en los 5.400. Ahí lo vamos a dejar porque los soportes no se han recalculado, siguen igual. Así que, gente, de momento tenemos, hoy es cierre de expiración de opciones también. Suelen ser el día bastante tranquilo, al menos cuando hay mercados alcistas, mercados bajistas, los seres de los trimestrales, las terceras horas, cuartetas, horas brujas esas, suelen ser violentas. Pero de momento hoy es cierre, creo, no estoy tan seguro si hoy es cuarteta, hora bruja, yo creo que sí. Pero en mercados alcistas suelen ser bastante tranquilos, en mercados bajistas que suelen ser bastante tenebrosos. La volatilidad se pone tremenda. Así que, gente, con eso cierro el video. Recuerda, si te gusta el contenido, regalamos un like para que las personas que les gusten estos temas de bolsa de inversión se beneficien de este contenido, pero sobre todo recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Hasta la próxima.